Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, señores, aquí estamos en su espacio en noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Y qué bueno que Dios nos permite un día más para compartir con ustedes todas las informaciones que están sobre el tapete. En política, lo más importante para una organización poder hacer un buen papel es la unidad interna. Un partido que vaya a unas elecciones dividido no tendrá éxito. Eso se ha demostrado en las pasadas elecciones en este país. Siempre que la oposición o que el gobierno ha ido a una contienda electoral dividido, ha hecho un papel ridículo. Y los partidos que se han dividido prácticamente han desaparecido. Están los ejemplos. Por ejemplo, el Partido Reformista Social Cristiano, que por muchos años fue el partido principal del país, que mantenía en el poder al doctor Joaquín Balaguer. Ese partido estaba en el poder permanentemente hasta la desaparición de Joaquín Balaguer. ¿Y fue que Balaguer se lo llevó a la tumba? No, se lo llevó a la tumba la división. Que los herederos de Balaguer no pudieron ponerse de acuerdo, para preservar la organización. Ellos no pudieron, entre ellos, seleccionar a una persona para apoyarlo, sino que había un tirijala, y ese tirijala pues terminó dividiendo ese partido en varias fracciones que lo dejaron chiquitito y a punto de desaparecer. Eso pasó con el Partido Reformista Social Cristiano, pero también pasó algo muy parecido con el PRD. El PRD, después de la muerte de Peña Gómez, no tenía un líder que lo unificara, y comenzó el tirijala hasta que convirtieron ese partido en un partidito cuando se le salió una parte importante para formar el PRM. No pudo hacer un buen papel nunca después de eso el PRM. Pero lo mismo le sucedió al PLD. Al PLD, que no pudo ponerse de acuerdo para seleccionar a su candidato presidencial en las elecciones pasadas, cuando el PLD tenía que elegir a un candidato presidencial, Danilo Medina, que era presidente de la República, se empecinó en negarle la oportunidad de que volviera a Leonel Fernández Reina. Esto provocó la derrota
del PLD. Pero antes provocó la división. Y fue esa división la que le provoca la derrota al PLD. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández se fue del PLD y formó el partido Fuerza del Pueblo. Se llevó una parte importante del PLD. ¿Y qué ha pasado después de esas elecciones? Que Leonel se ha seguido llevando una parte importante del PLD. El PLD, que debió unirse y mantenerse unido, o sea, lo que quedó del PLD después que se fue Leonel Fernández, se pensó que iba a quedar bien unido porque ya eran los danilistas que quedaban ahí al interno. Sin embargo, ahí hay una pugna interna que no la frena a nadie. Y esto afecta a la candidatura presidencial de Abel Martínez. Cuando Abel Martínez hace una actividad para proyectar su imagen, de una vez hay un lío a lo interno que llama la atención y devuelve la situación de Abel Martínez. O sea, cuando él cree que avanza un paso, retrocede 3. Hubo en el fin de semana unas declaraciones de un tal Fernando Ramírez, que se ha identificado siempre como un vocero de Abel Martínez. Y ese vocero de Abel Martínez le entró a Francisco Javier García. Le dijo de todo y algo más a Francisco Javier García. Un capítulo que se pensaba estaba cerrado en el PLD, que es el de la renuncia de Francisco Javier García como coordinador de campaña de Abel Martínez. Abel Martínez había puesto a Francisco Javier como su coordinador de campaña y Francisco Javier le habría renunciado porque decía que ahí no se podía trabajar porque cuando acordaban una cosa se estaba haciendo otra y que él prefería no estar al frente de esa campaña electoral. Esto pues fue criticado por algunos, pero fue la decisión tomada por Francisco Javier García. Nada, Francisco Javier García renunció como vocero de Abel, como coordinador de campaña, pero se mantuvo en el PLD y trabajando por la candidatura de Abel Martínez. Y de la noche a la mañana se destapa este genio llamado Fernando Ramírez, no se sabe con qué intención, acabando con Francisco Javier García. Pero con estas declaraciones, esta actitud de Fernando Ramírez, ¿con quién es que acaba? ¿Con Francisco Javier García o con Abel Martínez? Es con Abel Martínez que está acabando, del que él es disque vocero. ¿Y por qué? Porque el que es candidato no es Francisco Javier García, es Abel Martínez. Y es con ese que está acabando, porque es a ese que le está creando una dificultad en su candidatura. Y esto de el señor Fernando Ramírez, el disque vocero de Abel Martínez, fue tan duro que el propio Abel Martínez le salió al paso. Y miren lo que dice. Las declaraciones dadas por Fernando Ramírez en un medio de comunicación
explicación respecto al compañero, miembro del Comité Político, Francisco Javier García. El compañero Francisco Javier es un activo importante de nuestra campaña y sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, con una militancia PLDista probada de aportes, y en ese sentido queremos aclarar que el compañero Fernando Ramírez no es vocero nuestro ni comparto lo externado por él. Bueno, si Fernando Ramírez andaba diciendo que era el vocero de Abel Martínez, está despedido. Y yo digo que está despedido porque Abel Martínez le está diciendo que él no es el vocero de él, que él no es vocero del candidato presidencial del PLD. ¿Oíste, Fernando Ramírez? Esto lo ha dicho el propio Abel Martínez. Y es que cuando una gente es vocero de un candidato, de un funcionario, del que sea, debe actuar con mucho cuidado. Ahora anda Fernando Ramírez diciendo que lo que él dijo lo dijo a título personal. Lo que tú dijiste fue un problema para Abel Martínez y puede arreglarlo y decir lo que sea, y te ganaste ese boche que te ha dado Abel Martínez. ¿Para dónde va un partido que su alta dirigencia esté en una discusión permanente? ¿Va a ganar Abel Martínez cuando su entorno está acusando la alta dirigencia del PLD de traicionero desde ahora? ¿Va a ganar? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué es lo que va a ganar con esta actitud de su gente? ¿Qué va a ganar? Y eso es lo que salió, pero lo que no sale es mucho más. El tira y jala que hay a lo interno es grande. El tira y jala que hay en torno a la candidatura de Abel es algo que no tiene ejemplo, que está provocando disgusto a lo interno del PLD y que está provocando que importantes cuadros de ese partido abandonen la organización. ¿Y usted cree que así se hace buen papel? No. Así como van, puede Abel entregarse que perdió. Así no se ganan las elecciones. Yo siempre he dicho que restando en política solo se pierde. Restando no se gana. Y precisamente restando es que está. Restando es que está Abel Martínez. Es restando y restando y restando.